El 10 de julio de 2016, dos hombres entran a la sucursal de un banco en Taipei. Llevan mascarillas médicas y sombreros tipo pescador. Uno se queda vigilando la entrada, mientras el otro se planta frente al cajero automático. No introduce ninguna tarjeta ni intenta forzarlo, simplemente espera. Entonces ocurre algo curioso. El cajero empieza a escupir billete tras billete. Lo único que el hombre tiene que hacer es recoger el dinero. Cuando un desconocido se acerca, abortan la operación y se marchan. El extraño encuentra el efectivo tirado en el suelo. Aunque no lo parezca, acaba de caminar en medio de un gran robo coordinado. Mientras esos dos hombres recogían su parte, otros 20 hacían exactamente lo mismo en diferentes sucursales. Este incidente era solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Una operación sofisticada de 2 años que sacudió el sistema financiero global. Más de 100 bancos en más de 30 países fueron atacados, con fondos robados estimados en alrededor de $1.000 millones. Uno de los mayores golpes bancarios de la historia, orquestado por hackers, el grupo Carbanak. Eran dirigidos por un escurridizo cerebro. Pero en aquella noche en Taipei, él y su equipo cometieron un error crucial por el que acabarían pagando un precio muy alto. El precio de carbono fue un punto de inflexión. Los atacantes tienen la contraseña del administrador. En ese momento supimos que nos estaban vigilando. Es muy difícil interceptar un fragmento de código. Los hechos de este ataque se conocen, pero los nombres de los bancos afectados y de los empleados involucrados nunca se hicieron públicos. Maxim se distrae. Para contar esta historia, se suele usar un personaje ficticio, Maxim. Es 8 de abril, un martes cualquiera. Maxim trabaja en un banco ucraniano. Es un empleado respetado, pero tiene una mala costumbre. No instala las actualizaciones de Windows. Mientras toma café y piensa en la recepcionista de la que está enamorado, le llega un correo de su compañero Sergei. El correo trae adjunto un documento de Word, cuyo título se traduce como Cumplimiento de la Ley Federal 115, de fecha 17 de febrero de 2014. Suena lo bastante importante. Maxim hace clic, lo abre, lo lee por encima, lo cierra y continúa con su jornada absolutamente normal. Meses después, Maxim está sentado en una reunión. Su jefe parece angustiado. Algunos de los cajeros del banco han empezado a escupir billetes en momentos aparentemente aleatorios del día. Parece que cualquiera que se presentara en el lugar adecuado en el momento justo podía simplemente recoger el dinero. El banco podría ser víctima de un ciberataque. Se pide a los empleados que actúen con cautela y eviten correos sospechosos. Correos, reuniones, estrés, hackeos colosales, para muchos, la misma historia de siempre. El banco contrata a la empresa de ciberseguridad Kaspersky para investigar el problema. Todos los cajeros están vacíos. Algo grave ha pasado. Uno de los expertos, Sergei Golovanov, forma parte del equipo. Revisa los discos duros de los cajeros afectados en busca de malware y no encuentra nada. Ninguna actividad sospechosa, ni una sola pista que seguir. Meses más tarde, recibe una llamada en plena noche, a las 3 de la mañana. Es un gestor de cuentas de un gran banco ruso. Les dice que deben hablar con su responsable de TI de inmediato. Minutos después, un especialista de Kaspersky llega al banco en Rusia. El informático local está en pánico. Alguien ha tomado el control del controlador de dominio, el corazón de la red de servidores. Si controlas el controlador de dominio en un entorno Windows, básicamente controlas todo. Y sin razón aparente, la máquina está enviando datos a China. El especialista de Kaspersky comienza a buscar malware. Finalmente encuentra un software que permite observar y controlar un ordenador de forma remota. Surge la sospecha. ¿Y si el intruso los está observando en ese mismo momento? El experto tiene una idea. Abre un documento de Word y escribe la palabra rusa para hola. Esperan unos minutos. No pasa nada. De repente, el cursor se mueve y aparecen letras en la pantalla. El hacker responde. Añade en ruso. No nos atraparán. El empleado de Kaspersky contesta. Los atraparemos. El hacker insiste. No, no nos atraparán. La escena es tan extraña como reveladora. Con el tiempo, el equipo de Kaspersky consigue localizar el malware. Es similar al troyano Carverp. Uno de los archivos de configuración se llama ANAC, así que el equipo decide bautizarlo como Carbanak. Este incidente en el banco ruso da a los investigadores pistas sobre lo que está ocurriendo y lo relaciona con aquellos cajeros automáticos hackeados en Ucrania. Ahora pueden reconstruir cómo operan los hackers de Carbanak. Retrocedamos.
Es otra vez el 8 de abril de 2014. Uno de los hackers de Carbanak ya ha logrado acceder a la cuenta de correo de Sergei, pero quiere entrar al ordenador de Maxim. Envía ese correo con el archivo adjunto. El documento de Word explota vulnerabilidades del programa para descargar malware que contiene una puerta trasera. El hacker obtiene acceso remoto al ordenador de Maxim. El siguiente paso es ganar acceso a toda la red, y sabe perfectamente cómo hacerlo. Instala un software específico en el equipo de Maxim que lo vuelve más lento. Eso frustra a Maxim y, como estaba previsto, llama a TI para que alguien vaya a revisar su ordenador. Cuando el técnico de TI se acerca al puesto, el hacker ya ha instalado un keylogger, un registrador de teclas. Así podrá ver todo lo que se escriba en el teclado de Maxim. El técnico comienza a investigar y, para hacerlo, debe introducir su contraseña de administrador. Bingo, el hacker consigue la clave del administrador. La prueba en el controlador de dominio y funciona. Ahora puede buscar, dentro de la red, el ordenador que controla las transferencias de dinero y los cajeros automáticos. Pero no ataca de inmediato. Durante meses, observa en silencio a los empleados que gestionan las transacciones. Cuando entiende por completo el proceso, empieza a robar. El grupo Carbanak desarrolló 3 métodos principales. El primero consistía en transferir dinero desde cuentas internas de gestión de transacciones hacia sus propias cuentas. Para evitar sospechas, antes aumentaban los saldos de esas cuentas por la misma cantidad robada, manteniendo el total sin cambios. Como los bancos revisan ciertos saldos solo cada varias horas, las transferencias pasaban desapercibidas. El segundo método era tomar el control de cajeros concretos y hacer que expulsaran billetes directamente en manos de los muleros. Estos hombres, reclutados mediante redes criminales, recogían el dinero y lo enviaban a sus jefes, quedándose con una pequeña comisión. El tercer método era el más sofisticado. Los hackers abrían cuentas bancarias a nombre de sus muleros, con sus respectivas tarjetas de débito, y se aseguraban de que todas tuvieran una pequeña cantidad. Por ejemplo, $3,33. Luego actualizaban la base de datos del banco, cambiando esos $3,33 por $1 millón. De repente, cada mulero tenía $1 millón en su cuenta. Solo tenían que usar sus tarjetas para retirar el efectivo. Como efecto colateral, algunos clientes sin dinero podían aparecer, de la noche a la mañana, millonarios en el sistema. Cuanto mejor entendía el equipo de Kaspersky los métodos del grupo Carbanak, más se hacía evidente la complejidad de la operación. Kaspersky se asoció con Europol, grandes bancos europeos y varias agencias nacionales de seguridad para darles caza. Lograron derribar algunos de sus servidores, pero los hackers empezaron a usar herramientas distintas y continuaron operando bajo el radar. A comienzos de 2015, Carbanak había robado al menos a 100 instituciones financieras en alrededor de 30 países. La mayoría de las víctimas estaban en Rusia, pero también en Estados Unidos, China y Europa. En unos 2 años, se estima que robaron alrededor de $1.000 millones. Parecían imparables, hasta que alguien cometió un error. Bobby esconde su dinero. El First Bank informó que se retiraron ilegalmente más de 70 millones de NT. Los retiros se realizaron tanto en Taipei como en Taizhou, a través de 34 cajeros automáticos y 20 sucursales. En julio de 2016, Carbanak ataca el llamado First Bank en Taipei. Más de $70 millones taiwaneses son retirados ilegalmente. Las extracciones se realizan tanto en Taipei como en Taichung, a través de 34 cajeros automáticos en 20 sucursales. Sin embargo, la policía taiwanesa reacciona con rapidez. Movilizan a al menos 500 agentes, revisan grabaciones de CCTV, siguen las imágenes desde los cajeros hasta los hoteles de los sospechosos, identifican a 22 muleros, la mayoría rusos y el resto de Europa del Este. 19 logran huir de Taiwán, pero 3 se quedan en el país con parte del dinero. Los rostros de esos 3 aparecen en todos los medios. Para escapar, necesitan deshacerse del dinero. Uno de ellos esconde 2 bolsos deportivos con parte del efectivo en el Parque Dan y huye a otro condado donde se oculta. Es capturado y conduce a la policía hasta las bolsas, pero solo una sigue allí. Un anciano encontró la otra y se la llevó a casa. La policía confisca el segundo bolso y sigue el rastro de los demás muleros. Un hombre llamado Bobby esconde el resto del dinero en 2 maletas y las guarda en taquillas de la estación central de Taipei. Poco después, otros 2 hombres de Europa del Este llegan a Taiwán y recogen las maletas. Se dirigen a un hotel y se sientan a almorzar. Son interrumpidos por la policía, que los detiene y los obliga a acompañarlos a su habitación.
En la habitación del hotel, las autoridades encuentran billetes por un valor aproximado de 1,5 millones de dólares. La policía taiwanesa consigue recuperar cerca del 90% del dinero robado. Los 3 muleros son condenados a algo más de 4 años de prisión. No dejan de ser peones de bajo nivel, pero en el teléfono de uno de ellos, la policía encuentra fotos de pilas de dinero en distintas divisas, además de correos del presunto líder del grupo Carbanak. Europol, el FBI, empresas de ciberseguridad y varias autoridades de distintos países trabajan sin descanso para localizar al cerebro de Carbanak. Lo que no saben es que se esconde al otro lado del mundo, llevando una vida de lujo. El 6 de marzo de 2018, las autoridades se centran en Denis K., un ucraniano que vive con su esposa e hijo en Alicante, España. Es una persona bastante reservada, apenas sale de casa. Como de costumbre, está programando nuevo malware. Es uno de los mejores en su campo. Para mantener un perfil bajo, realiza la mayor parte de sus gastos en Bitcoin. En ese momento, posee unos 15.000 bitcoins, que entonces valían alrededor de 162 millones de dólares. Hoy supondrían más de 1.000 millones. Pero hay cosas que el bitcoin no puede comprar directamente. Muchos vendedores de coches o viviendas no aceptan criptomonedas, de modo que necesita usar dinero real para estos pagos. Y eso deja rastro. Ese rastro alerta a la policía, que empieza a seguir el flujo de dinero hasta identificar quién es. La policía irrumpe en su domicilio. Su portátil está encendido y desbloqueado. El equipo forense comienza inmediatamente a recolectar pruebas. Las autoridades confiscan 2 BMW, joyas valoradas en $500,000 y, por supuesto, sus bitcoins. Sin embargo, la gran mayoría de los aproximadamente 1.000 millones de dólares robados sigue sin aparecer. Denis K. puede haber sido el cerebro de la operación Carbanak, pero no trabajaba solo. Se estima que había un equipo de entre 10 y 30 personas para ejecutar el plan. En ciberseguridad, es frecuente encontrar fragmentos de código reutilizados por distintos grupos, y resulta muy difícil para los investigadores determinar qué banda está usando qué herramienta, porque muchas partes del código se parecen entre sí. Es, como dicen ellos, muy difícil arrestar a un trozo de código. A finales de 2018, 3 ucranianos más fueron detenidos por su presunta implicación. Bajo nombres como Carbanak, Cobalt Spider y otros alias, los expertos sospechan que algunos de estos ciberdelincuentes rusos operan con cierta libertad a cambio de causar caos en el sistema financiero occidental. El banco de Maxim perdió millones. Como hoy sabemos, todo eso podría haberse evitado. El grupo Carbanak aprovechó una vulnerabilidad en Microsoft Word, que ya se había corregido 3 años antes, pero Maxim estaba demasiado distraído como para instalar las actualizaciones de Windows. La lección final es sencilla: mantener los sistemas actualizados puede ahorrarle a tu empresa varios millones de dólares.